El primer leopardo ya estaba en movimiento cuando el segundo emergió desde la vegetación. No hubo rugido, no hubo advertencia, solo el desplazamiento casi invisible de dos cuerpos moteados deslizándose entre las sombras bajas de la sabana. La tropa de babuinos aún no lo sabía. Un joven se había separado unos metros del grupo principal, concentrado en arrancar frutos caídos cerca de una formación rocosa. A su alrededor, las hembras vigilaban a las crías y los machos adultos mantenían su posición habitual en la periferia. Entonces ocurrió. Un ave levantó vuelo de forma abrupta. Uno de los machos dominantes alzó la cabeza. Demasiado tarde. El primer leopardo aceleró en línea recta, mientras el segundo avanzaba en diagonal, cerrando la posible ruta de escape. No era una cooperación organizada como la de los leones, pero era una coincidencia territorial peligrosa. Dos depredadores convergiendo en el mismo punto vulnerable. El joven babuino escuchó el primer golpe de tierra bajo las patas del felino y soltó el alimento. El grito que emitió atravesó el aire seco. Lo que debía ser una captura rápida se transformó en explosión de movimiento. Las hembras recogieron a las crías en cuestión de segundos. El grupo comenzó a compactarse. Los machos adultos giraron simultáneamente hacia la amenaza. El primer leopardo saltó, pero el ángulo ya no era perfecto. Uno de los machos dominantes irrumpió en la trayectoria, obligando al felino a modificar el impulso en pleno aire. El segundo leopardo, que intentaba cerrar la retirada, se encontró con una pared inesperada de cuerpos que no huían, sino que avanzaban. Ese era el detalle que ninguno de los dos había anticipado. Los babuinos no estaban dispersándose, estaban respondiendo. Gritos graves, repetitivos, coordinados, una presión colectiva que crecía segundo a segundo. El joven logró incorporarse al núcleo del grupo mientras los machos formaban un frente irregular, pero firme. Durante unos instantes, los cuatro depredadores y defensores quedaron frente a frente. El polvo suspendido marcaba la distancia entre ellos. Los leopardos evaluaban. Un ataque exitoso depende de aislamiento y sorpresa. Sin eso, el riesgo aumenta. Una mordida defensiva en una pata delantera puede significar semanas sin cazar. Una herida profunda puede ser fatal, pero retirarse también tiene costo. Habían invertido energía, habían calculado, y ahora enfrentaban una variable distinta: cohesión total. El macho dominante dio un paso adelante. No huyó, avanzó. En la sabana africana, la mayoría de las cacerías terminan en segundos, pero cuando la presa decide mantenerse unida, el equilibrio puede cambiar de forma inesperada. La pregunta ya no era si los leopardos podían cazar. La pregunta era si estaban dispuestos a asumir el precio de intentarlo nuevamente. Y ese precio estaba a solo unos metros de distancia. Antes de continuar y descubrir qué ocurrió cuando los leopardos decidieron insistir, si te apasiona la vida salvaje real, sin exageraciones ni dramatizaciones artificiales, este canal es para ti. Estamos construyendo una comunidad que valora el comportamiento auténtico de la naturaleza. Y nuestra próxima meta es alcanzar 1000 suscriptores. Cada nuevo suscriptor nos permite producir documentales más profundos, con análisis detallados y encuentros que rara vez se muestran completos. Si quieres seguir explorando enfrentamientos donde cada decisión puede cambiar el destino de un grupo entero, suscríbete ahora. Porque lo que ocurrió después entre estos leopardos y la tropa de babuinos no fue un simple intento de caza. Fue una prueba real de estrategia, riesgo e supervivência. Você tem razão. Ficou abaixo do número planejado. Agora vou entregar a parte 2 com 420 palavras exatas. Para comprender realmente lo que estaba ocurriendo en ese instante de tensión, es necesario observar el contexto biológico que rodea a ambos protagonistas. El leopardo es uno de los depredadores más versátiles del continente africano. Puede habitar sabanas abiertas, bosques densos e incluso zonas montañosas. A diferencia del león, no depende de la cooperación social para sobrevivir. Es un cazador solitario, altamente territorial, que basa su éxito en 3 factores clave: sigilo, paciencia y explosión.
Su técnica consiste en acercarse sin ser detectado, reduciendo la distancia hasta que el ataque resulte inevitable. Cuando logra mantener la sorpresa, la captura suele resolverse en pocos segundos. Sin embargo, cualquier fallo en la aproximación aumenta de manera considerable el riesgo físico para el felino. Los territorios de los leopardos pueden superponerse parcialmente. Un macho adulto puede coincidir en los límites de su área con una hembra o con un individuo subadulto dispersándose. Estos encuentros no constituyen una cooperación estructurada, pero sí pueden generar situaciones inusuales en las que más de un ejemplar se encuentra cazando en la misma zona. Del otro lado están los babuinos. Lejos de ser presas indefensas, forman tropas numerosas que pueden superar los 50 individuos. Su organización social es compleja y jerárquica. Las hembras establecen vínculos estables y transmiten rango social a sus descendientes. Los machos adultos, especialmente los dominantes, ocupan posiciones estratégicas en la periferia del grupo. La vigilancia es permanente. Incluso mientras se alimentan, varios individuos permanecen atentos a cambios en el entorno. Un vuelo repentino de aves, un movimiento anómalo en la vegetación o un silencio inusual pueden activar señales internas antes de que se produzca una alarma general. Cuando la amenaza se confirma, la respuesta no es caótica. Las crías son llevadas al centro, las hembras se compactan y los machos avanzan hacia el frente. Esta defensa colectiva puede disuadir a depredadores solitarios, ya que un enfrentamiento directo implica riesgo de lesiones graves. La mayoría de las cacerías exitosas de leopardo dependen del aislamiento total de una presa vulnerable. Ese día, sin embargo, la variable crítica, la sorpresa, se estaba desvaneciendo. Y cuando la sorpresa desaparece, el equilibrio natural comienza a inclinarse en direcciones inesperadas. La distancia entre depredadores y presa no superaba los 100 metros cuando todo comenzó a cambiar. El primer leopardo ya había ajustado su trayectoria tras el fallo inicial. No corría sin dirección, se movía en semicírculo, buscando un nuevo ángulo. El segundo permanecía más atrás, observando con cautela, intentando no exponerse demasiado. La tropa de babuinos no retrocedía. Compactos, tensos, mantenían una formación defensiva irregular. Las crías estaban en el centro, protegidas por un muro dinámico de cuerpos adultos. Los machos dominantes se desplazaban de lado a lado, siguiendo cada movimiento del felino más cercano. El silencio se rompía solo por vocalizaciones graves y repetitivas. El primer leopardo avanzó unos pasos más. No era un ataque frontal, era una prueba, un intento de detectar debilidad. Uno de los subadultos respondió con exceso de impulso, adelantándose más de lo necesario. Ese pequeño desajuste abrió un espacio momentáneo en la línea defensiva. El segundo leopardo lo vio. Se movió con rapidez lateral, intentando aprovechar la fractura antes de que se cerrara. Durante 3 segundos, el equilibrio volvió a ser incierto. El subadulto retrocedió tarde. El joven que había sido objetivo inicial volvió a quedar parcialmente visible en el flanco derecho. Los leopardos aceleraron al mismo tiempo, no coordinados por estrategia social, sino por oportunidad compartida. La sabana estalló nuevamente en movimiento. El primer felino lanzó un salto bajo, dirigido hacia el punto donde el joven intentaba reubicarse. El segundo intentó cerrar la salida trasera, buscando impedir que el grupo absorbiera otra vez al individuo vulnerable. Pero la respuesta fue más rápida de lo esperado. El macho dominante ejecutó una carga directa, corta y violenta, golpeando el suelo con ambas manos antes de impulsarse hacia adelante. No buscaba morder, buscaba romper el ritmo. Y lo logró. El primer leopardo tuvo que girar en el aire para evitar un contacto frontal. Aterrizó lateralmente, perdiendo impulso. El segundo redujo velocidad al ver que la línea defensiva volvía a cerrarse. La oportunidad se evaporaba otra vez. El joven logró integrarse por completo al núcleo. Ahora los leopardos estaban más expuestos que antes. El grupo avanzó 2 pasos coordinados. No huían, presionaban. Ese detalle cambió la dinámica por completo.
Porque un depredador puede insistir ante la dispersión, pero cuando la presa se organiza y avanza, el cálculo cambia. El primer leopardo mostró los dientes en un gesto breve. No era amenaza abierta, era advertencia. La energía comenzaba a agotarse. Cada intento fallido reducía las probabilidades de éxito, y sin embargo aún no se retiraban. La pregunta ya no era si podían cazar, era cuánto estaban dispuestos a arriesgar para lograrlo. Y el riesgo en ese momento estaba aumentando con cada segundo que permanecían frente a una tropa que había decidido no ceder terreno. El polvo suspendido en el aire comenzaba a asentarse cuando el primer leopardo tomó una decisión. No podía prolongar el enfrentamiento indefinidamente. Cada segundo reducía su ventaja física. Los babuinos estaban cohesionados, alertas, preparados. Si quería una oportunidad real, debía generar desorden, y lo intentó. En lugar de avanzar directamente hacia el núcleo, giró bruscamente hacia la periferia izquierda, obligando a los machos a redistribuirse. Ese movimiento lateral creó una reacción en cadena dentro de la tropa. Dos hembras se desplazaron al mismo tiempo, ajustando la posición de las crías. El segundo leopardo aprovechó ese microinstante. Aceleró desde atrás, esta vez con mayor determinación. No era una cooperación planificada, pero el efecto visual fue claro. Presión desde dos ángulos distintos. La línea defensiva se tensó. Uno de los subadultos resbaló ligeramente al intentar cambiar de dirección sobre terreno suelto. Ese pequeño error abrió un espacio mínimo en el flanco y el primer leopardo se lanzó. El salto fue preciso, bajo, dirigido a interceptar al joven que había sido objetivo desde el inicio. Durante una fracción de segundo, parecía inevitable. Las garras extendidas rozaron el suelo a centímetros del grupo, pero el macho dominante reaccionó con una carga frontal más agresiva que las anteriores. No se limitó a intimidar. Redujo la distancia al mínimo, exponiéndose directamente al alcance del felino. El contacto no fue pleno. Fue un cruce violento de trayectorias. El leopardo aterrizó mal posicionado, obligado a girar con rapidez para evitar quedar rodeado. El segundo felino frenó su impulso al percibir que el intento no había generado la dispersión esperada. El joven logró refugiarse otra vez en el centro compacto. La coordinación defensiva se había mantenido. Sin embargo, la tensión aún no terminaba. El primer leopardo emitió un bufido más audible. Sus orejas estaban hacia atrás, su respiración visible. Había invertido energía considerable en dos intentos consecutivos. El grupo, lejos de retroceder, avanzó un paso completo. No era un ataque organizado, era presión territorial. Un mensaje claro: la sabana no suele ofrecer escenas como esa. En la mayoría de los encuentros, el éxito del depredador depende de evitar precisamente este escenario. Múltiples adultos conscientes, compactos, dispuestos a asumir riesgo. El segundo leopardo dio un rodeo corto, como si aún evaluara una tercera posibilidad, pero el margen se había reducido demasiado. Cada intento adicional aumentaba la probabilidad de lesión. Y en la vida de un cazador solitario, una lesión puede equivaler a semanas sin alimento. Durante varios segundos, ambos bandos permanecieron frente a frente, sin avanzar, sin retroceder, midiendo. Lo que comenzó como una cacería rutinaria se había convertido en un enfrentamiento de resistencia psicológica y física. Y por primera vez desde el inicio, los leopardos parecían enfrentar una posibilidad real: retirarse sin haber obtenido nada. Pero aún quedaba una decisión por tomar. El primer leopardo fue el que rompió la inmovilidad. No atacó, retrocedió un paso. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para alterar la dinámica del enfrentamiento. Los babuinos lo detectaron de inmediato. El macho dominante avanzó otro paso, reduciendo aún más la distancia. No corría, no saltaba, simplemente ocupaba espacio. Esa presión progresiva transformaba la escena. Ya no era el depredador quien controlaba la proximidad, era la tropa. El segundo leopardo se desplazó lateralmente hacia una zona con mayor cobertura vegetal. Intentaba reposicionarse sin perder completamente el control visual del grupo.
Sin embargo, cualquier nuevo intento exigía energía adicional y la ventaja estratégica inicial había desaparecido. Uno de los subadultos volvió a tensarse, dispuesto a cargar. Esta vez, el dominante emitió una vocalización corta que lo contuvo. La cohesión debía mantenerse. Un avance desordenado podía invertir nuevamente el equilibrio. Durante varios segundos, el intercambio fue puramente visual. El leopardo evaluaba el costo. La tropa evaluaba el riesgo. La posibilidad de una tercera ofensiva aún existía. Un error, un tropiezo, una fractura momentánea en la defensa podía reactivar la oportunidad, pero el tiempo jugaba en contra del felino. La sorpresa se había perdido por completo. La adrenalina inicial comenzaba a estabilizarse en ambos lados. Y con la estabilidad regresaba la claridad. El primer leopardo emitió un segundo bufido, más prolongado, antes de girar ligeramente el cuerpo hacia los arbustos densos. No huía, se retiraba con control. El segundo lo imitó casi de inmediato, manteniendo siempre la vista sobre la tropa mientras aumentaba gradualmente la distancia. Los babuinos avanzaron 2 metros más, asegurándose de que la retirada fuera real y no una maniobra de distracción. Solo cuando los felinos alcanzaron la cobertura vegetal más espesa, el grupo detuvo el avance. El enfrentamiento había terminado. No hubo contacto directo sostenido, no hubo captura, pero hubo algo poco frecuente, una cacería interrumpida por defensa colectiva efectiva. El joven que había sido objetivo permanecía ileso. Los machos adultos mantenían postura elevada, aún alertas. En términos ecológicos, lo ocurrido no altera el equilibrio general del ecosistema. Los leopardos seguirán cazando. Los babuinos seguirán siendo vulnerables. Sin embargo, ese día demostró algo fundamental. Cuando la detección es temprana y la cohesión se mantiene, incluso un depredador altamente eficiente puede verse obligado a recalcular. Y recalcular, en la sabana, a veces significa retirarse. Perfecto. Seguimos conforme planejamiento. Parte 6. El punto crítico. 400 palabras exactas. Aunque los leopardos comenzaban a retirarse, el momento más delicado aún no había pasado por completo. En encuentros de alta tensión, la retirada puede convertirse en la fase más vulnerable para ambos lados. El primer leopardo avanzaba hacia la cobertura vegetal sin girar completamente el cuerpo. Su movimiento era lento, medido, evitando cualquier señal de huida precipitada. Un depredador que corre puede activar persecución. Uno que se retira con control mantiene dignidad y reduce provocaciones. Sin embargo, uno de los subadultos babuinos no interpretó esa sutileza. Impulsado por la descarga de adrenalina acumulada, avanzó más allá de la línea defensiva, acortando demasiado la distancia con el segundo leopardo. Fue un error potencialmente grave. El felino reaccionó con velocidad instantánea, girando sobre sus patas traseras y lanzando una carga corta, no para capturar, sino para disuadir. Sus garras golpearon el suelo con fuerza, levantando polvo y marcando territorio. El subadulto se detuvo en seco. El macho dominante intervino de inmediato, interponiéndose otra vez entre el joven imprudente y el depredador. Emitió un gruñido más profundo que los anteriores, esta vez dirigido tanto al leopardo como a su propio grupo. La señal era clara. La confrontación había terminado. Prolongarla innecesariamente podía revertir la ventaja conseguida. El segundo leopardo mantuvo la postura defensiva unos segundos más, evaluando si el exceso de confianza del subadulto habría una última oportunidad. Pero no había aislamiento real. La línea volvió a cerrarse, la cohesión se restableció. Finalmente, ambos felinos desaparecieron entre la vegetación espesa, rompiendo el contacto visual definitivo. El grupo permaneció inmóvil durante casi un minuto completo. Nadie se dispersó de inmediato. Esa pausa final es parte esencial del comportamiento defensivo. Confirmar la ausencia real de amenaza antes de reanudar actividad normal. El joven que había estado más expuesto respiraba con rapidez, pero sin heridas visibles. El subadulto que se adelantó evitó consecuencias mayores por escasos segundos.
y el macho dominante descendió lentamente la tensión corporal, aunque sin abandonar su posición periférica. En la sabana, el punto crítico no siempre es el ataque. A veces es la decisión de no continuar. Y esa decisión, ese día, marcó la diferencia entre una cacería exitosa y una retirada estratégica. La tensión no desapareció de inmediato. Durante varios minutos, la tropa permaneció compacta, orientada hacia la zona donde los leopardos habían desaparecido. Los machos adultos mantenían postura erguida, atentos a cualquier movimiento inesperado entre los arbustos. Las hembras comenzaron a revisar a las crías una por una. El joven que había sido el objetivo inicial mostraba signos evidentes de estrés: respiración acelerada, movimientos cortos y mirada constante hacia la periferia. Sin embargo, no presentaba lesiones visibles. Había sobrevivido al momento más vulnerable de su vida hasta ese punto. Desde una perspectiva ecológica, lo ocurrido no es común, pero tampoco imposible. Los leopardos son depredadores altamente eficientes. La mayoría de sus cacerías exitosas dependen del sigilo absoluto y del aislamiento rápido de la presa. Cuando esa secuencia se rompe, la probabilidad de éxito disminuye de forma considerable. En este caso, la detección temprana y la respuesta coordinada alteraron el resultado. Sin embargo, el equilibrio natural permanece intacto. Los leopardos no abandonarán el territorio. Continuarán cazando en la misma área, esperando una nueva oportunidad. La próxima vez, la sorpresa podría ser completa. La próxima vez, la cohesión podría no activarse con la misma rapidez. La sabana no ofrece garantías permanentes. Para los babuinos, la lección es inmediata: mantener vigilancia constante, evitar dispersión innecesaria y respetar la jerarquía defensiva. Para los leopardos, la experiencia refuerza una regla esencial: insistir más allá del punto óptimo aumenta el riesgo. Ese día la defensa colectiva prevaleció, pero en la naturaleza cada jornada reinicia el equilibrio y el próximo encuentro podría desarrollarse bajo condiciones muy distintas. Cuando la tropa finalmente retomó el movimiento, el paisaje parecía el mismo. El viento volvió a recorrer los pastizales, las aves descendieron otra vez, el polvo terminó de asentarse, pero algo había cambiado. El joven que estuvo más cerca del ataque ya no se alejaba sin mirar antes hacia la periferia. Los subadultos mantenían mayor proximidad al núcleo, y los machos dominantes continuaban ocupando posiciones estratégicas, como si el enfrentamiento aún pudiera reanudarse en cualquier momento. Ese es el verdadero ritmo de la naturaleza. No hay celebraciones, no hay finales definitivos, solo ajustes constantes frente al riesgo. Hoy, los leopardos intentaron cazar, pero los babuinos cambiaron el resultado. Mañana, la historia podría invertirse. Si quieres seguir explorando encuentros reales donde cada decisión puede alterar el equilibrio de la sabana, suscríbete ahora. Nuestra meta es alcanzar 1,000 suscriptores, y cada apoyo nos permite producir documentales más profundos y detallados. Porque en la naturaleza, lo inesperado no es la excepción, es la regla. Y el próximo enfrentamiento ya está esperando.